Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 1. Voy a leer varios versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Le mandó que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te alabamos, poderoso, tuya es la gloria. Todas las cosas, de una manera u otra, manifiestan tu poder, tu sabiduría. Te damos gracias por el mensaje de tu palabra, mensaje de gracia y de salvación. En esta mañana te suplicamos que nos enseñes tu palabra, nos des entendimiento, que esto ilumine, edifique nuestros corazones, para que podamos nosotros resistir las presiones y así reaccionemos correctamente para dar buen testimonio del poder de tu gracia. Te suplicamos que nos capacites y envíes tu Espíritu, pues somos hombres débiles. Nuestra confianza no puede ponerse en ninguna otra cosa, ni ningún otro ser, sino en ti. Capacita pues a tu siervo a hablar como debe hablar, con amor, exponiendo tu palabra, para el bien de tu pueblo y la salvación de las almas. Ven pues y haz esto en el nombre de tu Hijo, te lo suplicamos. Amén. En la vida cristiana hay fuertes presiones. Estas presiones aumentan cuando la aversión hacia Dios, hacia su ley y hacia su pueblo aumentan. Estas verdades exigen que el cristiano tenga una perspectiva clara y realista de la vida cristiana, para que no se desaliente y para que pueda ver la necesidad y la urgencia de prepararse bíblicamente para afrontar y superar la presión o las presiones, especialmente aquellas que se padecen cuando uno sirve fielmente al Señor. Aunque la vida cristiana es una vida llena de bendiciones, en la que uno vive bajo el favor y el amparo de Dios, en ella encontramos también dificultades, luchas, pruebas y adversidades que producen presiones y sufrimientos.
El creyente debe enfrentar estas presiones y sufrimientos según las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se desvíe del Señor y se aparte de la fe. Lamentablemente, esta perspectiva realista de la vida cristiana no es parte de la evangelización que llevan a cabo algunos grupos evangélicos. Estos ofrecen una vida cristiana relativamente libre de dificultades, problemas y adversidades. Según ellos, tus mejores días y prosperidad terrenal están delante de ti. Lo único que debes hacer es reclamar estas cosas, claro, y entre estos grupos se encuentran personas que dicen ser evangélicas y no lo son. Queridos hermanos, estos grupos dicen: acepta a Jesús como tu Salvador y todos tus problemas se resolverán fácil y prontamente. Los promotores de tal evangelio optan por hablar más de las cosas positivas de la vida cristiana, mientras que minimizan las cosas negativas, porque esto no apela a la carne de sus oyentes. La verdad es que el Señor Jesucristo no evangelizó de esa manera, ni prometió una vida libre de dificultades o depresiones en este mundo. Al contrario, Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo a las multitudes que le acompañaban: el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, versículo 24 y el versículo 34 al 39, Jesús dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús dice: acordaos de las palabras que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Presente, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra griega que se traduce tribulación en este versículo significa principalmente una presión o cualquier cosa que abrume al espíritu. Algo que abruma es algo que agobia, causa preocupación fuerte, causa gran sufrimiento. La palabra griega lipsis, que se traduce tribulación en Juan 16:33, metafóricamente significa aflicción, angustia de la mente. Segunda a los Corintios, capítulo 2, 4, así se entiende o debe ser entendido. También significa circunstancias angustiosas, pruebas, aflicción. Así se usa en Mateo capítulo 24, versículo 9. El Señor le dice a sus discípulos que en el mundo ellos padecerán presión, aflicción y tribulación, presión que abruma el espíritu. Una presión
Es una coacción o fuerza ejercida sobre alguien para obligarlo a que diga o ejercite algo. Puede ser una influencia sobre alguien para determinar sus actos o conducta. Es una fuerza o empuje que se ejerce sobre una cosa. Puede ser intimidación, influencia que se ejerce sobre alguien para determinar su conducta. Hay circunstancias o dificultades que causan presión. La presión tiende a abrumar o preocupar. En el mundo, los creyentes, los verdaderos creyentes, los que sirven fielmente al Señor, encontrarán dificultades, pruebas o adversidades que les causará presión. Esta presión puede abrumar o preocupar fuertemente la mente y el espíritu. Si no aprendemos a reaccionar correctamente a la presión, cualquiera que sea, no podremos servir al Señor Jesucristo como debemos. No nos conduciremos correctamente. Corremos también el peligro de apartarnos del Señor y de dar un mal testimonio del Evangelio. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Pedro no resistió la presión y cedió a la tentación y a la prueba. Pero Daniel y sus amigos se encontraron bajo fuertes presiones en Babilonia. Ellos vivieron por muchos años en una sociedad hostil y pagana en la que tuvieron que enfrentar y superar muchas presiones. Su ejemplo piadoso quedó plasmado en el libro de Daniel. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos sus pisadas. En esta ocasión vamos a considerar algunas de las cosas que causaron fuertes presiones sobre Daniel y sus amigos. Debido al gran aumento de la aversión y oposición al cristianismo bíblico en nuestra sociedad, este tema es muy relevante para todos nosotros. El cambio en las instituciones, el adoctrinamiento, la persecución, el desaliento causaron grandes presiones a Daniel y sus amigos en Babilonia. Cuando las instituciones establecidas por Dios funcionan según el propósito divino, éstas promueven el orden, la justicia, la paz y el bienestar de los hombres. Estas instituciones nos protegen y nos ayudan en el curso de la vida cristiana. La influencia del Evangelio en el pasado sobre algunas instituciones fueron muy beneficiosas. Esta influencia mantuvo los mercados cerrados los domingos. Esta norma libró a muchos de la tentación de ir de compras en el día del Señor y no permitía que los dueños de los mercados o empresas obligaran a sus empleados a trabajar los domingos. La bondad de Dios se manifestó en el comportamiento de la gente. Llevó a algunos a formar instituciones que velaban por los derechos humanos. Esta vigilancia permite que estos derechos no sean socavados o violados. Esto permite que las personas puedan adorar y servir a Dios según los dictados de su propia conciencia. Lamentablemente, cuando se introducen cambios en estas instituciones que se oponen a las leyes, normas o el propósito de Dios, estos cambios tarde o temprano crean dificultades.
dificultades que causan presión en el creyente. Esta fue la experiencia de Daniel y sus amigos cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Jerusalén en el año 605 antes de Cristo. Daniel capítulo 1. En aquella ocasión Nabucodonosor tomó a algunos jóvenes de la familia real y de los nobles y los llevó cautivos a Babilonia. Allí estos jóvenes estaban lejos de su hogar, lejos de su nación. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Estos jóvenes realmente eran adolescentes, es la manera en que nosotros hablamos hoy. Tenían 14 años más o menos de edad. Este cambio drástico separó a estos jóvenes de sus padres y de las instituciones religiosas y civiles en Israel que fomentaban la verdadera religión. Ahora, estos jóvenes vivían en una nación completamente idólatra y pagana, regida por otras leyes y costumbres que militaban contra sus convicciones y sus creencias. En este ambiente, estos adolescentes no estaban bajo el cuidado ni las restricciones sabias de un hogar piadoso, ni de la influencia sana de las instituciones establecidas por Dios en Israel. Ahora se encontraban bajo la autoridad de hombres que deliberadamente se esforzaban por moldearlos según sus costumbres y que por medio de sus estratagemas querían convertirlos al paganismo. El gobierno no promovía la piedad, sino la impiedad. Estas cosas produjeron fuertes presiones en estos jóvenes piadosos que rehusaban servir a otros dioses y adoptar costumbres paganas, costumbres que se oponían a la palabra de Dios. Hoy nosotros vivimos en un tiempo y en una sociedad en la que hay cambios que se oponen a Dios, a la ley de Dios, y que producen cambios en las instituciones establecidas por Dios para el bienestar del hombre, de la familia y de la comunidad. Instituciones establecidas o fortalecidas por la influencia del Evangelio en el pasado o por la bondad de Dios ahora que vemos se desintegran delante de nuestros ojos. Muchos hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nuestra sociedad promueve y exalta el narcisismo, el egoísmo, el mal, la avaricia, la jactancia, la soberbia, la mentira, la desobediencia a los padres. El gobierno promulga leyes que socavan la autoridad paterna. A pesar de la prosperidad material de muchos de nuestros compatriotas y de los programas sociales y económicos del gobierno en los que el gobierno gasta billones de billones, pues a pesar de la prosperidad de algunos en nuestra sociedad y de tantos programas que hay para ayudar, aún así en nuestra sociedad hay mucha ingratitud, inconformidad y gente afectada por la depresión. Viven deprimidos. Nuestra sociedad promueve y exalta la irreverencia, el engaño, las calumnias, el chisme,
Vaya a los supermercados que usted va a ver revistas hablando de gente y de las cosas, chismeando y muchas cosas, calumnias. Y lo ponen de tal manera que parece que es verdad y despierta el interés y la curiosidad para en que usted entre en ese mundo de la calumnia y del chisme. Y claro está, pague por el chisme y la calumnia. Nuestra sociedad promueve la deslealtad. Usted cruza el Atlántico y hay una nación que promueve la infidelidad. Bueno, lo que pasa en el cuarto del presidente, eso no le importa a nadie, eso es algo privado. No importa que tenga un amante por aquí y otra amante por allá. Los puritanos, esa gente no sabe vivir, no sabe lo que es vida. Pero nosotros sí. Muchas instituciones religiosas, en vez de promover la piedad, al contrario, suprimen la verdad y promueven la injusticia y la impiedad. Se ama la apariencia de religión, pero no la verdadera piedad, es decir, el poder de la verdadera piedad, que nos lleva a acercarnos más a Dios, ser menos y menos como el mundo y más como nuestro Señor Jesucristo. Los derechos humanos son socavados y se restringe la libertad para adorar a Dios según los dictados de la conciencia. Se rechaza lo que la palabra de Dios enseña sobre la pureza, las relaciones sexuales, el matrimonio y la familia. Nos encontramos bajo una administración que quiere obligar a un grupo de monjas, llamadas las hermanitas de los pobres, dedicadas al cuidado de ancianos sin recursos, obligarlas a participar en una reforma sanitaria en la que deben prestar cobertura anticonceptiva a sus empleados. Este plan no solo incluye la píldora anticonceptiva, sino también la píldora del día después. Además, quiere obligar a los dueños cristianos de empresas como Hobby Lobby a violar su conciencia, obligándolos a participar en la reforma sanitaria. Aunque los dueños de esta empresa no se oponen a toda forma de plan anticonceptivo, se oponen a contribuir a un seguro que proveerá la píldora que actúa impidiendo la fijación del óvulo fecundado a la pared del útero. De esta manera, el óvulo fecundado muere y es expulsado. Y eso es matar a un ser humano. Esta píldora es un medicamento muy fuerte que, como otro señaló, somete al organismo de la mujer a una intensa carga hormonal. Esto puede favorecer la aparición de ciertos efectos secundarios como alteraciones en el ciclo menstrual, mareos, náuseas, vómitos, etc. Esta píldora no es fiable al 100%, se dan muchos casos de embarazo que no se han evitado aún a pesar de haberla tomado. Esta píldora no solo mata, no solo tiene el potencial de terminar la vida de un ser humano, también afecta la salud. Sin embargo, el gobierno, debido a sus creencias humanistas y liberales, quiere obligar a los cristianos, como el empresario Green, a sufragar el costo de tal píldora. El señor David Green es un evangélico devoto. Él y su familia sirven al Señor. Ellos entienden que esta ley y plan de seguro médico impone un sufrimiento sustancial a las libertades religiosas de su empresa, cuyo único dueño y fundador es David Green y su familia. Ellos apelaron a la Suprema Corte de nuestro país,
El futuro de esta empresa y más aún el futuro de nuestras libertades religiosas está en juego. El señor Green dijo: mi familia y yo nos sentimos alentados por el hecho de que la Suprema Corte de los Estados Unidos haya accedido a decidir nuestro caso. Esta objeción legal se ha centrado siempre en una sola cosa: el derecho de nuestras empresas familiares a vivir en la práctica nuestras sinceras y profundas convicciones religiosas, como lo garantiza la ley y la Constitución. Los dueños de empresas no deberían de encontrarse en la encrucijada de tener que escoger entre violar su fe o violar la ley. ¿Qué significa esta última declaración en lo que respecta a nuestro tema? Que ha habido cambios en las instituciones de nuestro país. Están torciendo la Constitución. Ha habido cambios en las instituciones de nuestro país y éstas han introducido cambios que militan contra nuestra fe y crean dificultades que producen presiones. El pastor Ted Donnelly dijo que en su país habían dos cosas sacrosantas. Nadie se atrevía, por más malo que fuera, a hacerle daño a los niños y a los ancianos. Esto hoy ha cambiado. Los niños no gozan de esta protección. Todos tenemos que velar por nuestros niños ahora. No podemos dejarlos así porque sí. Usted no puede soltarlos ahí afuera y olvidarse de ellos, soltarlos en el patio y olvidarse de ellos porque usted vive en un suburbio, es decir, lo que nosotros llamamos aquí, para que no se malentienda, es una urbanización donde hay diferentes casas, la clase media, etcétera. Usted no puede soltarlo porque usted no sabe si un perverso está por ahí escondido. Los niños no tienen ya la protección que antes tenían. El aumento de la depravación del hombre es tal que los padres temen que un perverso asalte y ultraje a cualquiera de sus niños y le quite la vida y lo deje abandonado en un lugar solitario. ¿Cuál es el resultado de ese espíritu antirreligioso que lucha por mantener la religión fuera de la arena pública? Mayor ansiedad, mucha depresión, desconfianza, asaltos, adolescentes que golpean fuertemente a cualquier persona por puro chiste y ellos riéndose como que nada ha pasado. Esto debe de hacernos a nosotros llorar, hermanos, cuando jóvenes no valoran la dignidad humana y se atreven por puro chiste a hacer tales cosas. Este es el resultado de sacar la enseñanza, el temor de Dios, como se pudiera decir, la enseñanza religiosa de la arena pública. Violaciones. Los ancianos son atacados sin misericordia. Los abusan sexualmente y a veces los matan. Mucha supuesta instrucción sexual. Sin embargo, cada vez hay más niños que nacen fuera del matrimonio. 72% de los niños nacidos en la comunidad afroamericana nacen fuera del matrimonio, hermanos. Eso es una epidemia. La mayoría de los niños que nacen fuera del matrimonio viven en la pobreza. Los estudios muestran que la falta de un modelo masculino es un tren directo a la cárcel y el siglo continúa. Es decir, viene el chico, está con la chica, no está casado con ella,
Allá la dejó encinta, él siguió por su camino y esa pobre joven a tratar con ese niño. Y aquí la ausencia de un ejemplo masculino. Óigame, no fue por nada que el Señor creó la familia con un hombre y una mujer. Y ahí vemos el resultado de la falta del temor a Dios, de vivir sin Dios, de rechazar su ley, de reírse como hacen los artistas del pecado y hacer del pecado fuente de ganancia. Por otra parte, vivimos en una sociedad promiscua y pornográfica que emplea sus recursos para llevar al público a aceptar la inmoralidad, a reírse y a gozarse de la inmoralidad. Y hace esto para esclavizar y así obtener grandes ganancias monetarias. Todas estas cosas de un modo u otro producen presiones. Los comercios presentan fotos, rótulos e imágenes pornográficas que crea un ambiente seductivo, sí, aún en el supermercado, en el hipermercado, como usted quiera llamarlo. Va a poner usted los alimentos sobre la correa para pagar y allí despliegan el monumento de revistas. Bueno, pastor, no están totalmente descubiertas como si lo estuvieran de la manera en que lo presentan. Esto crea tentaciones y presiones para el alma sensible que quiere vivir una vida pura delante del Señor. Muchas mujeres no se cuidan ni quieren cuidar el alma de los hombres. Lo que les interesa es verse a la moda, lucir sexy. Cuando se habla de vestirse de una manera femenina, algunas mujeres cristianas no están pensando en lo que la Biblia enseña sobre la modestia, la pureza, la castidad. Ellas están pensando en lo que el mundo enseña sobre la feminidad. Y lo que el mundo enseña sobre la feminidad a las jóvenes en cuanto al vestido es ser sexy. Es decir, corta los vestidos de tal manera que aquellas partes provocativas hagan lo que deben hacer en el público: provocar, seducir. Estas cosas pueden convertirse en tentaciones y presiones para los hombres y jóvenes cristianos. Estas jóvenes o mujeres, en vez de vestirse pensando en cómo agradar a Dios, cómo cuidarse de tal manera que no provoquen, seduzcan a sus hermanos y al sexo opuesto, esto no es lo que les preocupa. Su preocupación principal es estar a la moda y verse sexy. Esto es lo que la sociedad aprueba, reconoce y exalta. Estas actitudes, perspectivas y conductas crean mayores dificultades y provocaciones para los hombres, especialmente para los hombres creyentes que toman en serio lo que enseña la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo: el que mira a una mujer para desearla. El Señor sabía la debilidad especial de los hombres por su corrupción. Mujeres, abran sus mentes y sus corazones a ser sensibles a esa realidad. La mujer no piensa de esta manera porque la mujer está más preocupada en una relación de amistad, donde conoce a un chico y él es tierno. A ella le gusta eso, chico guapo, fuerte, robusto y tierno. ¡Uf! La combinación excelente para una mujer de hoy.
Y no están pensando tanto en el asunto pero no así como el hombre. Por eso el Señor tuvo que decir, aquel que mira y desea, cuida tus ojos. Porque ellos son los canales a través que entran esas imágenes, que encienden. Pero las mujeres muchas veces no entienden, porque su preocupación muchas veces es estar a la moda. Y algunas otras es verse sexy. Esto es una presión, una dificultad que crea preocupación, que crea presión. Presión es una coacción ejercida sobre otros que tiene como fin, por parte de la persona que la ejerce, sea consciente o inconscientemente, seducir y provocar a otros. Pastores, yo me he visto no pensando en que quiero coquetear, ni quiero provocar. Yo me he visto porque me veo bien. Y esto es lo que el mundo allá afuera dice, esto es femenino, es decir, sexy. Mujer cristiana, cuando te vas a vestir, ¿en qué estás pensando? ¿En agradar a Dios o agradar a tus amigos, tus amistades? ¿A servir a la presión de los adolescentes, de los demás jóvenes? ¿O lo que dice este mundo? Un pastor cristiano comentando sobre el vestido de la mujer dijo, mujer creyente, si tú te vistes para la gloria de Dios, tu vestimenta revelará pureza y castidad. En vez de mostrar las formas de tu cuerpo para provocar a otros, vas a cubrirlo adecuadamente, porque no quieres ni pensar que por causa de un capricho tuyo, un hombre se ha llevado a pecar contra Dios, al Dios que tú dices amar, adorar y servir. Sí, mujer cristiana. Sí, hombre cristiano, tú eres el guardián de tu hermano. El amor a tu prójimo lo exige. Recuerda que lo que la sociedad hoy acepta no es tu norma, sino lo que dice la palabra de Dios. Todas estas cosas que mencioné son producto de la impiedad y de la oposición del corazón humano contra Dios y su ley. Esta impiedad generalmente es responsable de cambiar las instituciones establecidas por Dios o cambiar sus funciones para impedir la extensión del reino de Dios y de su justicia. Una sociedad que suprime la verdad de Dios, que inculca deliberadamente la impiedad e injusticia, creará muchas dificultades que producirán grandes presiones sobre el creyente. ¿Para qué? Para desviarlo de la fe y para que siga los patrones y la conducta del mundo. ¿Qué debe hacer el cristiano? Él debe imitar a Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Daniel no era un joven ingenuo, imprudente y simple. Dice la Biblia, el simple todo lo cree. No tiene discernimiento. Alguien le dice rojo y lo mira. Parece un poco rojo, pues dice, es rojo. No hay problema. Lo dicen mis amigos, los dicen los maestros, la gente que cuenta en mi vida, que yo quiero agradar, pues tiene que ser cierto. Y tiene que ser así. Y tengo que conducirme así. No, Daniel no era un joven simple. El simple todo lo cree. No ve las implicaciones de las cosas, no ve las implicaciones de lo que dice, de lo que piensa muchas veces y de lo que hace. Pero el prudente ve el mal y se esconde. Mas los simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 22:3. Pero el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos.
Daniel miró bien sus pasos, analizó sus circunstancias y situación a la luz de las demandas espirituales y éticas de la ley de Dios y no dejó que la presión que ejercía sus circunstancias lo controlara y optó por seguir el principio bíblico expresado por Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de la mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Daniel entendía tal principio. No era un joven simple. Miró la situación, la estudió a la luz de la ley de Dios, vio la implicación y dijo, esto no es para mí. No es porque la comida en sí sea mala, ni el vino en sí sea malo. Es que esto, en esta situación o circunstancia, y por su relación directa con los dioses paganos, esto no me conviene, esto no es para mí. Yo sigo por ahí y voy a ¿qué? Voy a negar al Dios de Israel, al verdadero Dios. Óigame, hay que tener pantalones para desafiar a Nabucodonosor. Con respeto, cortesía, pero con una osadía santa y un celo por Dios y su gloria. Ese joven propuso por el poder de Dios no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Guardó su corazón. Él sabía que ahí se gana o se pierde la pelea, la batalla. Propuso en su corazón. Este no era un joven simple. Era un hombre con discernimiento. En tiempo de dificultades y de crisis, ¿cómo reaccionó este siervo de Dios? Nabucodonosor dice, si no me interpretan el sueño, voy a matar a todos los magos y a los sabios, a los caldeos. Cuando llegó la noticia a Daniel, eso me incluye a mí, eso incluye a mis amigos. ¿Qué hizo este hombre de Dios, este joven? Ante esa dificultad, ante esa prueba. Parece simple, ¿verdad? Pero te voy a decir lo que él hizo. Entonces habló con discreción y sensatez, no dejó que la presión no lo dejara pensar. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arió, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación del rey. ¿Y después qué hizo? Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. Queridos hermanos, somos creyentes, entonces no vivimos por lo que vemos, sino por la fe. Este hombre vivió en Babilonia por la fe en Dios, en la palabra de Dios. Y se encomendó a usar los medios que Dios le había dado. Él no podía controlar a Nabucodonosor, no podía controlar el ejército de Nabucodonosor, no podía controlar ni aún el capitán bajo el cual él estaba, pero él conocía a aquel que controla todas esas cosas, y se entregaron a orar. A mí no me importa, oye bien, todo lo que tú alcances en este mundo, todos los títulos que tú tengas,
todas las bendiciones y la prosperidad y todo lo que Dios te ha dado, las capacidades, los talentos, aquello y lo otro. Eso no es nada si nosotros no clamamos a Dios, si nosotros no invocamos su nombre, si no nos entregamos a orar como personas que en verdad sienten y conocen su necesidad. Cuando Daniel le dijeron, Daniel, deja de orar, deja de leer la Biblia. ¿Qué hizo este hombre? Tranquilo. Es una presión, una dificultad, una presión. El hombre siguió haciendo lo que había hecho. Siguió el patrón de su vida. Se hincó, se arrodilló. Conocen tus rodillas. Conocen tus rodillas lo que es invocar el nombre de Dios. ¿O es algo extraño para ti? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros aquí en esta iglesia? Oh, hay cosas que se deben decir más de la oración y lo haremos más adelante. Pero qué bendición para mí poder oír uno de nuestros miembros decirme, miembro pasando por cosas que ustedes desconocen en su propia experiencia y en su propio matrimonio. La mayoría de ustedes no conoce. Es decir, pastor, tengo paz. Aquí estoy con mi Biblia, clamando a Dios. Clamando a Dios. Este joven reconoció a Dios y no confió en su juicio. Reconoció a Dios. Buscó a Dios. Buscó la guía de Dios. Buscó agradar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios mostró a ese joven y a esos jóvenes su gloria y su poder. Óigame, porque si hay cosas que contar, esos jóvenes podían contarlas. Nadie tenía que decirle lo que Dios es y lo que Él hace y su poder, porque ellos conocían eso en su propia experiencia. Ahora bien, para concluir, ya hemos visto que cuando hay cambios en las instituciones, hay dificultades, hay presiones. Y vimos algo de cómo reaccionar ante estas cosas. Pero ¿qué de ti, mi amigo incrédulo? A ti, ¿qué de ti? Pastor, ¿sabe? Yo no tengo problema. Si un hombre se echa con otro hombre y una mujer se echa con otra mujer y el presidente de yo no sé quién quiere tener 1, 2, 3, 4, 5, a mí esas cosas no me importan, no me afectan, yo no las supuestamente hago, o a mí no me importa porque realmente yo no le veo nada malo. No me diga a mí cómo yo voy a usar mi sexualidad. No soy yo, es el Dios que te creó, el Dios que te dio las cosas. Y ese mismo Dios te dice que aunque tú que vives en esta clase de generaciones, en esta sociedad, y no te molesta lo que la ley de esa gaga hace. Eso no es una presión, eso es divertido, pastores, muchachos, lo que están haciendo. Yo no tengo presión, pastor, yo no necesito a Cristo, pero yo no tengo presiones. Tú no tienes presiones porque tú estás perdido en tu pecado. Y apoyas el pecado de otro para que tú también te puedas entregar al pecado sin ningún problema de conciencia. Pero mira lo que te dice a ti Dios. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. No importa lo que el presidente haga, Dios se va a encargar de él, pero Dios se va a encargar también de ti. Tú vives
sin ninguna preocupación, sin tener que lidiar con las presiones que nosotros los cristianos tenemos. ¿Por qué? Porque tú estás perdido. La palabra de Dios dice, la conclusión, cuando todo se ha dicho, es esta: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios traerá toda obra que tú has hecho a juicio, junto con lo oculto. No tenemos que estar preocupados ni saber qué es lo que es privado, que esto, que si lo... Sí, a Dios le importa. Cuando Él vaya a juzgar, Él va a traer toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué? Mi amigo, ¿qué de ti? ¿Quién te librará de la ira de Dios? ¿Cómo podrás ser salvo de la ira de Dios? La ira de Dios que arde en contra de la maldad. La Biblia dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados, perdonados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi amigo, tu salvación está en Cristo. Ve a Él, cree en Él, confía en Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Todos tus pecados privados o públicos te encontrarán en el día del juicio. La única manera de librarte de tal cosa es que alguien tome tu lugar y sufra por tus pecados. Hijos nuestros, amigos nuestros, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Tomó el lugar de pecadores para que la ira de Dios, en vez de caer sobre aquellos que Dios iba a salvar, cayera sobre su Hijo. ¿Y cómo cayó? Hay esperanza para ti. Y ese mismo Dios que estuvo con Daniel y sus amigos es el mismo Dios que está con su pueblo. Nos apena y nos da tristeza el ver el deterioro de nuestra nación y de sus instituciones. Nos trae tristeza y dolor. Y preguntamos qué será de nosotros y de nuestros hijos. Así se sintieron los padres de Daniel cuando ellos se marcharon. ¿Qué será de ellos? Pero como eran hombres y mujeres de piedad, los encomendaron a Dios. Ese Dios de Daniel es el Dios nuestro en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por el poder tuyo y la gracia abundante que hay en Cristo para nosotros. Te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra y el ejemplo de aquellos jóvenes que resistieron la presión de una manera bíblica y piadosa. Confesamos, oh Padre, que nosotros a veces nos hemos dejado controlar por las dificultades y las circunstancias. Hemos empeorado la situación en vez de arreglarla. No hemos buscado tus caminos. Nos sentimos tan seguros de nuestros pensamientos. Y a la larga y a la corta también hemos sido un mal ejemplo. Perdónanos. En este nuevo año, ayúdanos
para que el ejemplo de estos jóvenes se quede grabado en nuestros corazones, ejerza una influencia santificadora que nos permita resistir la presión y la tentación. Te pedimos, oh Dios, estas cosas en el nombre de Cristo,